Hola y bienvenidos a el video número 21 en esta serie sobre Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 6 al 8. Estamos analizando estos versículos, pero mirando todo en un contexto, como he dicho varias veces, y por eso estamos estudiando ahorita lo de Apocalipsis 13, hablando del hombre de pecado, hijo de perdición, y cómo viene con sus palabras suaves y lisonjas para engañar al mundo. Entonces, como miramos en el último video, viene hablando cosas que se suenan bien, que se suenan como algo dulce. Y las multitudes de la tierra, los hombres, mujeres, hasta niños, van a tragar sus palabras como dulces y van a seguir la bestia, adorando la bestia y adorando este hombre de pecado, hijo de perdición. Y entonces entendemos que viene hablando palabras con este propósito de engañar. Y como miramos en el último video, cuando terminé el último video, hablé sobre el hecho de que cuando viene, sus palabras se suenan bien. De hecho, cuando miramos el mundo hoy en día, la bestia hoy en día, cultura global que existe, muchos escuchan palabras como tolerancia y dicen, oh, este tiene todo el sentido, debemos tolerarnos los unos a los otros. Pero pregúntense, ¿Dios tolera todo tipo de ideología, todo tipo de pensamiento? No, obvio. Cuando hablamos de hoy en día, dicen que debemos o podemos vivir nuestra propia verdad. La palabra no tiene verdades múltiples, tiene una sola verdad. Y los que tienen ojo para ver y oído para oír, entienden que hay una sola verdad. Ellos dicen en el mundo, amor es amor, no importa. Pero la palabra nos dice que ágape, amor, es guardar los mandamientos de Jehová. También ellos dicen que tú tienes tus derechos, pero la palabra nos dice claramente, o somos esclavos al pecado, o somos esclavos de Cristo. No tenemos nuestros propios derechos. Tenemos un Padre que nos ha dado su ley, la escribió en nuestros corazones para comportarnos de la manera que le agrada al que nos creó. Crear tu propia verdad. Este es algo que escuchamos también. Imagínense con la multitud de personas que existen en el mundo. Si cada uno quiere vivir su propia verdad, solamente va a traer caos. Dios no es un Dios de caos, es un Dios de orden. Hablan también de opresores y los opresivos. Nosotros somos opresivos por el pecado, por el engaño de Satanás. Es el opresor. Y Cristo viene para librar a su familia de esto. Y vivimos bajo sus órdenes. Una vida tranquila, llena de paz, llena de orden. Ellos hablan hoy en día de que nada es binario, hablando de géneros o lo que sea. Pero entendemos que la palabra Dios dijo, el Creador, Elohim,
dijo que hay hombres y mujeres. Aparte de esto, hay solamente dos opciones bíblicas. O somos elegidos o no lo somos. Somos paz o pisteón o no paz o pisteón. No hay nada en el medio. O somos creyentes o no creyentes. Somos la esposa de Cristo o no. Cuando miramos la parábola de las 10 vírgenes, hay 10 sabias y 10 insensatas. No hay nada en el medio, es binario. Entonces mi punto es esto. Todo lo que el mundo propone, todo lo que el mundo dice que es suave y lisonja, es contrario a la palabra de Jehová. Y entonces cuando hablamos de este hombre que viene hablando estas cosas y la bestia, estamos hablando de todo lo que es contra Jehová, su palabra, la verdad. Vamos a seguir hablando de esto el día de hoy. Y vamos a ver cuando llegamos, porque vamos a ir a Ezequiel y voy a comparar cosas que miramos en Ezequiel con cosas que miramos en Apocalipsis. Vamos a volver a Génesis, vamos a estar en Isaías y el Nuevo Testamento, si Dios nos permite llegar a ver todo el día de hoy. Pero por mientras, vamos a dar inicio a este estudio muy importante. Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra juntos el día de hoy. Te damos gracias, Padre, por haber abierto nuestros ojos y nuestro oír a tus verdades. Entendemos que sin la obra que iniciaste en cada uno de nosotros, no hay posibilidad de estar en la eternidad. Entendemos que la obra regeneradora es algo que haces en los tuyos. Y Padre, te damos gracias. Sabemos que vas a llevar a cabo esta obra. Ayúdanos a entender tu palabra, comprender tu palabra, esconder tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a caminar en obediencia en el camino estrecho. Te lo pido en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Muy bien. Hablando de todo lo que el mundo dice y habla, y todo lo que este hombre de pecado, hijo de perdición, trae, entendemos que al fin sus palabras son venenosos, como el veneno de un escorpión y un serpiente. Para entender lo que quiere decir, tenemos que volver a Ezequiel 2, el versículo 6. Ezequiel 2, el versículo 6. Y quiero que ustedes tomen el tiempo para estudiar este libro de Ezequiel. He mencionado muchos versículos de este libro, pero contiene muchas verdades directamente de la boca de Jehová. Versículo 6 dice: y tú, hijo de hombre, hablando de Ezequiel, profeta de Jehová. Un profeta de Jehová era un profeta porque hablaba 100% las palabras de Jehová. Y Jehová mismo dijo: si un profeta no es correcto 100% del tiempo, que Israel tenía que castigar a tal profeta por apedrearlo hasta la muerte. Entonces podemos ver, es un oficio muy importante. Y dice: no temas de ellos. ¿De quién?
Miramos en el versículo 3, Dios nos dice quiénes son ellos. Te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entendemos que estoy publicando esto el 21 de julio 2024, que no hay nada diferente. El mundo es igual. Es una gente que se rebela contra Jehová, su palabra, sus padres y ellos hasta hoy en día. Es en este mundo que Dios nos manda para hablar la verdad. Versículo 4. Te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás: así dice Jehová el Señor. Entonces, cuando Dios nos manda con autoridad para hablar a esa gente rebelde, esa gente que van a rechazar toda la verdad, pero nos manda a ellos. Dice en versículo 5, y ya sea que ellos escuchan o dejan de escuchar, porque son una casa rebelde, siempre sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces nos manda a este mundo igual como mandó a Ezequiel, para hablar verdades. Y dice en versículo 6, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras. Estamos en un tiempo cuando hablar verdades de la palabra de Dios, hablar cosas binarias. No hay algo en el medio. No hay 3, 4, 5 caminos que llegan a Dios. Hay un solo camino que llega a Jehová. Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entendemos de Juan 6:44, nadie viene a este camino, viene al Cristo, el Mesías, si el Padre no los arrastra a Cristo. Y nadie, Lucas escribió palabras de Cristo en Lucas 10:22. Nadie va a conocer a Jehová si Cristo primero no está revelando Jehová en ellos. Es binario. No hay otra opción. Entonces, dice: aunque te hallas entre zarzas y espinas, hablando de la gente rebelde, son como zarzas y espinas, y moras con escorpiones. Entonces, cuando hablamos de estos hombres que hablan mentiras, son como zarzas y espinas. ¿Qué hacen zarzas y espinas? Traen dolor. Son irritantes. No traen más que angustia. Entonces, estos malvados, estos rebeldes, no traen más que angustia a los hombres rectos. ¿Y qué de zarzas y espinas? Cuando hablamos literalmente de zarzas y espinas, no tienen valor. Son inútiles, buenos para nada. Sirven como leña adecuada para un fuego eterno. Este es lo que Ezequiel está enseñándonos, lo que Jehová dijo en cuanto a estas personas. Y dice: no tengas miedo de sus palabras. Entonces, lo más cerca que llegamos al fin,
Y este hijo de perdición, hombre de pecado, que viene con sus palabras suaves y lisonjas, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces, dice, les hablarás, versículo 7, pues mis palabras escuchan o dejan de escuchar, porque son muy rebeldes. Este es lo que esperamos cuando llegamos al mundo con las palabras de Jehová y hablamos lo que no es en este mundo. Hablamos algo contrario a todo lo que ellos confiesan, a toda la doctrina de la bestia. Lo que nosotros hablamos es algo que en contraste a todo lo que ellos creen, viven y hablan. Entonces, nosotros estamos entre zarzas y espinas y escorpiones, no más. Entendiendo esto acerca de escorpiones, ahora vamos a brincar a Lucas 10:19, porque este nos va a ayudar a entender de una manera diferente lo que Yeshua dice aquí en Lucas 10:19. Lucas 10, el versículo 19. Aquí miramos en el versículo 18 y voy a hablar brevemente sobre esto, o intentar hablar brevemente sobre el versículo 18 y lo que dice. Déjame leer los dos juntos. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad. Está dándonos autoridad y poder para ir al mundo y hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones. Entendemos lo que Cristo está diciendo aquí por haber visto lo que Jehová dijo en Ezequiel. Es gente malvada, gente rebelde, gente que habla en contra de Jehová. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, obviamente estamos hablando de los que vienen en contra de la verdad. Y nada en ningún modo os dañará. Otra vez, leen Lucas 10:19. Junto con Ezequiel 2:6, o mejor 2:3 al 6, para entender lo que Cristo está mostrándonos aquí en este versículo. Y entonces, obviamente no habla de ir y hollar sobre serpientes y escorpiones verdaderas. Yo sé que Pablo fue mordido por una serpiente y no murió. Lo sé. Pero cuando miramos en su contexto, entendemos lo que Cristo está diciendo. Quiero hablar sobre el versículo 18. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Vamos a brincar a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Y vamos a leer los versículos 7 y adelante hasta el versículo 9. Porque quiero que ustedes entiendan. Cristo dijo, yo vi. Está hablando del pasado, no algo en el futuro. Recuerden, cuando estudiamos Kilia, estamos hablando de un tiempo que no está contenido dentro de 1000 años. Habla de miles años. Y aquí vamos a ver algo que sucedió en el principio. Notan lo que dice. Hubo
hubo una gran batalla en el cielo. No va a haber, hubo, pasado, una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Miramos aquí que algún tiempo en la historia del mundo hubo una gran batalla. Y Cristo dijo, yo vi a Satanás caer del cielo. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni fue hallado en ya el lugar de ellos en el cielo. ¿Qué quiere decir? Lo miramos en versículo 9. Fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás. Entendemos acerca de serpientes que hablan cosas suaves para engañar, como el serpiente hizo en el jardín. Oh, Satanás estaba presente en el jardín. Entonces, esta guerra sucedió antes del jardín. Tenemos que entender esto cuando miramos el contexto de lo que Cristo está diciendo, lo que miramos en Génesis, comparando escritura con escritura. Fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Notan, porque este es muy importante, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el pasado, no en un futuro, en el pasado. Entonces, el cual engaña a todo el mundo. Vamos a brincar a Apocalipsis 20. Dice, hablando del Cristo, tenía la llave del abismo, versículo 2. Dice, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua. Notan, prendió al dragón, que es el diablo y Satanás, le ató por 1000 años. Le ató. En la primera época, Cristo dijo, yo vi caer Satanás a la tierra. Ya entendemos que en la primera época, porque ya hemos visto todo esto en unos videos anteriores, que Cristo por su palabra ató a Satanás en la primera época. Cuando él fue a la cruz, Satanás fue atado. Pero, ¿de qué? Dice, lo arrojó al abismo. Entendemos de esta palabra, un lugar sin conocimiento, y lo encerró, puso sellos sobre él. Notan lo que dice, para que no engañase más a las naciones. Entonces, volviendo, bueno, déjeme terminar. Hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Entonces, entendemos que fue, como dice aquí, atado y encerrado para no engañar más a los gentiles, los etnos. Es la palabra griega para naciones. Entonces, cuando volvemos a lo que acabamos de leer en Apocalipsis 12 y en el versículo 9, dice, fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua llamada Satanás, fue lanzado en tierra, como dice aquí, el cual engaña. Entonces, en el principio, desde antes del jardín, vino con el propósito, Dios le permitió engañar a todo el mundo hasta la primera época. Entendemos, porque nos dice en la primera época, cuando Cristo
lo ató, ya los gentiles, las naciones, fueron abiertos a recibir las palabras de Jehová. Jehová no fue revelado a los gentiles por todo el tiempo del Antiguo Testamento. Hasta cuando Cristo fue a la cruz, resucitó y dijo a sus discípulos, ya vayan a las naciones. Entonces, todo este tiempo antes, las naciones no tenían la revelación, Apocalipto, no tenían la revelación de Cristo, de Jehová. Quiere decir que no había en el Antiguo Testamento, aparte de unos pocos gentiles que Jehová puso su espíritu, no habían gentiles que conocieron la palabra de Jehová. Jehová dio su palabra únicamente, directamente a Israel, literal. Hoy en día es a Israel espiritual. Hemos hablado mucho sobre este asunto. Vamos a volver a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Esta palabra creó se utiliza solamente para Jehová. Es la palabra bara, crear. Entonces viene de una palabra para cortar, seleccionar. Entonces cuando hablamos de cortar, habla de hacer un pacto. Entendemos esto de la palabra que utilizó cuando dijo a Abraham, le mandó a partir animales en dos partes y Jehová caminó por medio de las dos partes. Entonces hizo un pacto. Entonces aquí bara es únicamente utilizada para Jehová. Y dice, y la tierra estaba ordenada. Esta palabra estaba es la palabra haya. Es número 1961 en el hebreo. Y esta palabra es ser o llegar a ser. Entonces, la tierra llegó a ser desordenada. Tohu es la palabra en el hebreo. Es número 8414. Es desolado, dejar desolado, desolación, quiere decir desierto, figurativamente cosa que no vale. En vano, cuando utilizado como adverbio. Entonces, la tierra llegó a ser desordenada, la palabra tohu, y vacía, bohu, en el principio. ¿Qué sucedió para que la tierra llegó a ser desordenada? Vamos a brincar a Isaías capítulo 45. Isaías 45. Y aquí vamos a ver en los versículos 6 al 8. Isaías 45, 6 al 8. Nos dice, para que sepa desde el nacimiento del sol, desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo, que formó la luz y crió las tinieblas, que hago la paz y crió el mal. Yo Jehová que hago todo esto. Entonces, vamos a brincar al versículo 18. El versículo 18 nos dice, porque así dijo Jehová que crió los cielos, bara, la palabra que miramos en Génesis capítulo 1, Él
es Dios. Esta palabra es Elohim, el que formó la tierra. Esta palabra, entendemos esto de Génesis 1 y 2. El que la hizo y la compuso, no la crió, bara, en tohu, en vano. Entonces Dios en el principio, cuando crió, como miramos en Génesis capítulo 1, no crió el mundo en vano. Llegó a ser desordenada y vacía. Y entonces llegó a ser algo como la palabra vano es tohu, algo que no vale, algo desolado. Llegó a ser. Así se definen las palabras. No la crió en vano para que fuese habitada, la crió yo, Jehová, y ninguno más que yo. Y entonces, Cristo miró a Satanás caer. Hubo una guerra, por eso cayó, fue lanzado en tierra. Desde su principio empezaba a engañar a la gente. Lo miramos en el jardín con Eva. Engañó a la gente hasta Cristo le ató de engañar más. Entonces, ahora nosotros como gentiles tenemos la palabra de Jehová revelada a nosotros, a los que fueron elegidos desde la fundación del mundo. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, es importante entender todo lo que miramos. Entonces, cuando miramos Ezequiel 2:6 y dice que no debemos temer sus palabras, es porque Jehová dice que nos va a proteger de estas cosas. Es su promesa. Entonces nosotros entendemos que cuando viene todo esto, vamos a volver a Lucas 10:19. Lucas 10:19. Porque aquí quiero terminar. Dice, he aquí os doy potestad. Esta palabra es exousia. Es número 1849. Habla de capacidad, privilegio, fuerza, capacidad, competencia, objetivamente, maestría, concretamente, magistrado, sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia delegada. Se traduce al español autoridad. Nos ha dado autoridad de hollar sobre los rebeldes, los hombres en este mundo o la humanidad, no solamente los hombres, sino mujeres y jóvenes y todos, sobre los rebeldes que han sido rebeldes igual como sus padres hasta el día de hoy. Sobre serpientes, esta palabra ophis es número 3789, figurativamente como tipo de seducción ladina, persona artera y maliciosa. Esta es la palabra serpiente aquí en este versículo. También habla literalmente, pero lo miramos aquí figurativamente. Es muy importante. Las serpientes y sobre los escorpiones, ya hablamos de esto, y sobre toda fuerza, dunamis. Dunamis es la palabra 1411, es fuerza y por lo general o por implicación un milagro en sí mismo, pero aquí es sobre toda fuerza del
enemigo, toda la fuerza, la capacidad, poder, potencia que tiene el enemigo, nos ha dado potestad o autoridad sobre todos los rebeldes. Podemos ir y hablar la verdad con confianza, como miramos en Ezequiel 2:6. No temas de ellos. Escuchen o no escuchan, no importa. Entonces, con este mandamiento vamos a este mundo y no tenemos que preocuparnos de lo porvenir, de este hombre de pecado, hijo de perdición, que viene con el propósito de engañar al mundo otra vez, porque va a estar como miramos en Apocalipsis 20, los 1000 años tienen un tiempo cuando Satanás va a estar soltado para engañar y seguir engañando, como miramos en 2 de Tesalonicenses 2, los versículos 12 y adelante. Aquí voy a terminar. Tienen mucha tarea, leer estas cosas. Verifican con sus propios ojos estas cosas por leerlas. Sé que es mucho y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.